Aquí comienza Costeros al Aire, un programa realizado por el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa. Está sonando el acordeón, ya se escucha un chamamé, y en el alma del tagüe se estremece el corazón. De costa a costa. Somos un movimiento formado por gente entusiasta que de manera colectiva y a través de diferentes expresiones artísticas queremos analizar, revalorizar y difundir la música folclórica de Entre Ríos. De costa a costa. Buscamos adentrarnos en el paisaje del folclore entrerriano y los géneros musicales más característicos, reconociendo en nuestros maestros y maestras el legado del pasado para proyectarnos al futuro con raíz y vuelo creativo. De costa a costa. Nos conectamos con nuestra literatura, con nuestra naturaleza y con nuestra historia, pensando de manera crítica y constructiva para imaginar nuestra canción y el futuro. De costa a costa. Creemos que el encuentro se puede generar de diversas maneras, por eso, desde este espacio les damos la bienvenida. Costeros al Aire. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo jueves de entrevistas en Costeros al Aire, en Casa Radio, este programa del movimiento de costa a costa que se emite desde la plataforma digital de la Casa de la Cultura de Entre Ríos y en el que compartimos diálogos con personalidades que consideramos valiosas para nuestra cultura. Y ya presentamos a nuestro invitado de hoy. Ingeniero agrónomo, cursó estudios de posgrado en Educación y Desarrollo Rural y en Agroecología. Actualmente acompaña numerosas experiencias de producción agroecológica de alimentos en la provincia de Entre Ríos, donde también colabora con diferentes organizaciones socioambientales. Ejerce la docencia en la Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi de Oro Verde y se desempeña como apicultor. Colabora también con diferentes planes y programas gubernamentales referidos a la soberanía alimentaria. Ha participado como docente capacitador en diferentes instancias de formación vinculadas a la agroecología y ha participado de numerosos paneles compartiendo sus experiencias y reflexiones. En este jueves de entrevistas de Costeros al Aire, escuchamos a Nicolás Indelangelo. Bueno, yo soy oriundo de Concepción del Uruguay, siempre lo digo porque por ahí extraño mi río. Y bueno, me nombraron igual que mi abuelo, Nicolás Indelangelo. Mi abuelo era un campesino ahí de los Quirquinchos, del sur de Santa Fe. Y bueno, después mi viejo, o sea, su hijo, se fue a vivir a Rosario y ahí conoció a mi vieja y un verano, mi vieja ya estaba en Concepción del Uruguay, pero es de Rosario. Mi vieja se fue a Concepción a trabajar, digamos, en un instituto de educación superior. Y bueno, yo nací ahí, en el balneario Itapé, siempre digo. Si bien algún documento debe decir que nací en la maternidad, yo creo que nací en el Itapé, abajo de un sauce. Y bueno, después me vine a estudiar agronomía acá a Oro Verde y ya me quedé, digamos. Yo vine en el 2000 y bueno, entre amores y labores me fui quedando. Y bueno, soy agrónomo y de a rato ejerzo y de a rato no, digamos. De a rato trato de ejercer más que mi profesión, mi identidad, digamos, y así que estoy como en un proceso personal que es continuo, digamos, no es que tiene un fin de reconocerme así pagano, digo yo, porque mi abuelo era campesino y yo no puedo decir que soy campesino porque no vivo en el campo y demás, pero bueno, sí me reconozco así como bastante parte de la tierra, digamos. Y bueno, y en eso trato de laburar acompañando gente que
que siente más o menos lo mismo, entonces acompaño procesos de producción agroecológica o ecológica. En realidad estamos tratando de recuperar la agricultura y eso también tiene que ver con ser pagano, digamos, ¿no? La tierra ahí. Bueno, ese soy yo, también soy padre de Lucero, vecino de Oro Verde. Bueno, eso. Nicolás nos cuenta su experiencia al radicarse en Oro Verde, cursar en la universidad y convertirse en ingeniero agrónomo. Costeros al aire. Yo me vine a estudiar agronomía porque quería de alguna manera vincularme con el campo, porque estaba en mi infancia el relato de mi viejo sobre el campo de mi abuelo. En sus palabras aparecían los duraznos más grandes del mundo, las mejores mantecas, los choclos más ricos. Entonces yo de alguna manera sentí eso ya de chiquitito, de gurí. De hecho hice un agrotécnico también para... Entonces estudiar era la manera que yo tenía, una manera de volver al campo, porque mi abuelo ya había vendido su pequeña parcela, digamos. Entonces... pedazo de tierra no había, pero bueno, había la posibilidad de eso, de estudiar y de vincularse con el campo siendo un técnico, digamos, un profesional. Yo la disfruté mucho la carrera. Yo entré en el 2000, un momento de mucha conflictividad social, milité en el centro de estudiantes. Para mí fue un periodo muy lindo. Conocí gente a la que aprecio mucho, compañeros de militancia que hoy siguen militando, bueno, cada uno por ahí por su lado, pero... fue un lindo proceso y en ese momento sí estaba en mucha tensión la cuestión social en el campo, digamos, ¿no? Esto del éxodo rural, los 90 habían sido como muy fuertes en el campo. Y bueno, en el 2001 incendió todo y nos hizo replantearnos un montón de cosas. Mucha olla popular, poca mesa de examen. Oro Verde era un punto conflictivo porque como las facultades estaban al costado de la ruta, siempre había una prendida de goma y una volanteada ahí en la ruta 11. Radios abiertas, bueno. Así que fue un periodo muy lindo, no fue una desilusión. Yo la hice la carrera, la disfruté mucho. Y bueno, y cuando me gradué, ahí sí empezó como una cuestión más... como de esto que te decía, de búsqueda de identidad, digamos, ¿no? Porque ahí sí tenía que ejercer, y bueno, y sí, como vos decís, de un agrónomo, la palabra agronomía, que es sin número, y bueno, tiene que ver con que en el campo se instaló esto del agronegocio, entonces el agrónomo es el que pone los números y hace que las decisiones se tomen en relación a los números y no a otra cosa, como por ahí antes hacía, que había productores que priorizaban en sus decisiones su familia, digamos, ¿no? Qué sé yo. Por ahí se compraba una máquina o se iniciaba una nueva actividad pensando en incluir algún hijo y no porque fuese lo más rentable que se podía hacer. Entonces había como una lógica de reproducción de la vida y ahora se empieza a instalar esta lógica de reproducción del capital. Y bueno, y en esa tensión yo también empiezo yo siempre digo, a develar mi identidad, o sea, sacarle el velo, porque también en mi casa, o en muchas casas debe haber pasado, que había como un discurso de que el campo era lo atrasado, ¿para qué vas a volver al campo? ¿Qué vas a ir a hacer al campo? También había un registro de que era muy dura la vida en el campo, y lo debe haber sido, porque nuestros abuelos se autoexplotaban, inventaron el destajo, ¿no? El trabajo de destajo, porque traían en su memoria la guerra, el hambre, ¿no? Entonces, bueno, todo eso estaba ahí en tensión, pero bueno, yo creo que fue más fuerte toda esta identidad de ser parte de la tierra, digamos. Se sobrepuso a todo lo demás y encontré una forma de laburar, porque yo no es que no soy ingeniero, digamos, yo laburo de técnico, digamos, si bien... Tuve una experiencia muy hermosa, muy intensa y muy transformadora para mí, que fue vivir en el campo 3 años, allá en La Picada, en La Porota. Que ahí sí no laburé de técnico, digamos, laburé produciendo. Más allá de eso, ahora yo laburo de técnico. Pero encontré la vuelta porque se puede producir siendo parte de la tierra, digamos. Como que le encontré la vuelta y
andamos en eso, digamos. Entonces no es que no soy más ingeniero, sino que bueno, que trato de poner mi saber y mi ingenio y mis inquietudes al servicio de la vida, digamos. Esto que decía, la lógica de la reproducción de la vida. Bueno, y bueno, cada vez es más la gente que está en esa, así que cada vez menos solo, digamos. En aquel momento, te vuelvo a decir, no se hablaba mucho de las cuestiones ambientales y demás, pero sí de las cuestiones sociales. Y yo llegué digamos, la ecología no se puede trabajar separada de lo social, digamos, ¿no? Pero yo llegué primero por poner el ojo en qué estaba pasando, que nuestros abuelos abandonaban las chacras, digamos. Bueno, eso. Así que la carrera no fue una desilusión, en todo caso es un embole que las instituciones no estén donde yo creo que tienen que estar. Y cuando me refiero a las instituciones hablo de universidades, INTA, CONICET. Por supuesto que hay compañeros que sí, pero no el grueso de la institución, digamos, ¿no? Bueno, acá en Oro Verde pasa, digamos, que la voz oficial del INTA dice que no pasa nada con los agroquímicos, bueno, esas cosas. No obstante, hay compañeros que dicen que tienen otra voz, digamos. Bueno, eso. Pero eso, fue así como un proceso personal. Yo estoy por cumplir 40 y esto que te cuento viene desde cuarto grado, porque yo el otro día le contaba a Lucero que dije que quería ser granjero o algo así, ya en cuarto grado. Por eso después fui a un agrotécnico y después vine a la facultad, digamos. Evidentemente tiene que ver con esto. Lo que estaría bueno es que podamos tener más claro qué queremos hacer y darle más bola a ese tirón fuerte que tiene que ver con nuestra identidad de más chicos, no a los 30, digamos. Ojalá los pibes nuestros puedan, desde más chiquitos, no estar tan atrás de por ahí los deseos de los padres, de los abuelos, de la sociedad, sino ser como un poco más liviano y poder decidir sin tanta presión o eso, que vayan vibrando a ver qué quieren ser y tener claro que lo importante es ser feliz y eso, y poder explorar lo que uno es y no un título o boludeces de ese estilo, que en mi época era muy fuerte. Mi hijo el doctor, bueno, había una vecina que decía que yo iba a ser presidente. Imagínate, con todas esas presiones, querer irse al campo y como la voy a cagar a la vecina.
Escuchamos Monte Herido, de Juan Martín Caraballo. A continuación, le preguntamos a nuestro invitado sobre los imaginarios que han existido y aún están vigentes en relación a el campo, y también compartía sus reflexiones sobre diversas cuestiones a nivel global en relación con los modos de producción. Bueno, respecto de los imaginarios han ido cambiando un poco, digamos. El imaginario actual también tiene que ver con que la gente de campo tiene ciertos recursos, digamos, y bueno, es cierto que hay una fracción de productores que manejan muchísimo dinero, digamos. Eso es así. El 2008 fue un año donde un poco puso en tensión esto de imaginario del campo, ¿no? En 2008 se permitió la especulación financiera en relación a los productos del agro, cosa que antes estaba prohibido, y eso generó una suba de precios que hizo que entren en tensión los sectores económicos. Acá en Argentina, bueno, lo vivimos bastante, hubo un conflicto bastante fuerte, pero en todo el mundo hubo un cimbronazo, digamos. Y ahí, bueno, se puso en tensión esto de, bueno, ¿qué es el campo? Mafalda decía, eso verde que queda lejos. Bueno, y alguna psicóloga en algún seminario de maestría que también hice decía que era un universo de significados, que cada uno lo significaba. Entonces yo decía que mi viejo tenía un registro de que la vida era dura en el campo. Mi viejo nació en el 38, en una familia campesina donde se hacía absolutamente todo, desde el jabón con la grasa de la vaca que se carneaba, y no se compraba la soda cáustica. La soda cáustica se la trocaba con algún vecino que quería una barra de jabón, y a cambio de esa barra de jabón le daba la soda cáustica. Entonces, desde eso, la manteca, la fruta, la verdura, el tambo, la chacra, la harina, todo se hacía. Y eso era con ese laburo a destajo que yo te decía, y ahí no había calefacción central, internet. Era una vida donde había que poner mucho el cuerpo, donde la mujer también estaba en un lugar que hoy también está en debate, en discusión, en movimiento, por suerte, digamos. Entonces mi viejo tenía ese registro de que la vida era dura, y por eso tampoco quería que yo me vuelva, porque ¿para qué te va a volver si la vida en el campo es dura? Digamos. Dura es levantarse a las 5 de la mañana y laburar con el cuerpo es una herramienta más. Entonces estaba ese registro, también estaba el registro de la pobreza, porque en aquel momento en el campo no se hacía guita, se vivía, digamos, con muchísima dignidad y demás, pero no como ahora que está esto del negocio, digamos. Entonces, vos imaginate que hoy un productor, suponete, de zona pampeana, cosecha 200 hectáreas de soja, y eso, en lugar de liquidarlo, le pone un plazo fijo, lo que le da un plazo fijo de las toneladas que sacó, vive de eso. O sea, esa posibilidad de negocio en la década del 40, cuando nació mi viejo, no existía, digamos, porque no estaba esto del agronegocio. Se producía alimento porque había que poblar un país que estaba en un proceso de crecimiento, de una expansión de las actividades capitalistas sobre el territorio argentino, y hoy ya está ese territorio ocupado, ya está definido dónde se hace qué cosa, ahora se profundizan esas relaciones, y bueno, entonces cambia lo que uno percibe del campo. Ese campesino que trabajaba de destajo queda muy poco, muy invisibilizado, y aparece este productor con posibilidades de negocios financieros arriba de una camioneta que vale 5 millones de pesos. Nosotros capaz que andamos en una R12 modelo 80, pero una camioneta vale eso, 5 millones de mangos, una camioneta doble cabina, 4x4, que no digo que no tenga su funcionalidad, pero es gente que está manejando un vehículo de 5 millones de mangos. Entonces, el imaginario, eso, es re dinámico y depende quién imagina qué cosa. Entonces, todos nosotros tenemos algún vínculo con el campo en nuestra genealogía, algún abuelo, algún tío, algún bisabuelo. Y alguna mirada sobre el campo. Bueno, y nos imaginamos cosas distintas. No hay un único imaginario. Lo mismo que el imaginario sobre las ciudades. Cuando yo decidí quedarme en Oro Verde tenía una configuración que hoy no existe. Y bueno, lo mismo Paraná, hay gente que dice que Paraná ya no es lo que era antes, y así. Yo vuelvo a Concepción y está bien, yo hablo del río, pero la ciudad también ha cambiado, se ha modificado, tiene un dinamismo particular. Bueno, entonces los imaginarios son construcciones sociales, y esas construcciones sociales son dinámicas, digamos.
yo también veo en el campo una excelente oportunidad para vivir, para trabajar, para hacer cosas re interesantes. Y me encantaría poder irme, pero así como es muy difícil acceder a un terrenito en una ciudad, imagínate acceder a un campito. Es complicado. Lucero se quiere ir al campo. Entonces ella tiene un imaginario, ¿no? Eso, quiere andar a caballo todo el día. Para ella el campo es eso, y lejos de ser duro, porque el caballo se lo ensillo yo, o sea, es ir, andar, o sea, ni siquiera es pensar en qué come el caballo, ¿no? Pero bueno, una niña de 6 años. Nosotros hoy estamos viviendo como una segunda revolución o colonización del campo, en el sentido de que se está profundizando un poco lo que se denominó la Revolución Verde. Si hay que poner un punto de inflexión en la historia, es difícil, porque estos son cuestiones globales, digamos, más allá que nosotros tenemos Oro Verde, Entre Ríos, parece mentira, pero son cuestiones directrices globales, digamos, y bueno, capaz que ahí aparece el punto de inflexión. Cuando empiezan a aparecer directrices globales sobre cosas como la alimentación o la agricultura, es en la posguerra, digamos, cuando el mundo empieza como a reorganizarse después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se define esto del sur global y una política, eso, para ese sur global. Nosotros estamos en ese sur global. Y bueno, ahí la geopolítica definió que nosotros teníamos que producir ni siquiera alimentos, digamos, ingredientes de alimentos de forma barata, digamos, a costa de nuestro territorio, de nuestras vidas, de nuestra cultura, digamos. O sea, se nos impuso un modelo que se profundiza cada vez más. Y eso tiene un montón de dimensiones y aristas que van desde el uso de la tecnología bélica, que quedaba al pedo, digamos, ociosa después de la posguerra, se le da un uso civil. Todos los químicos, los fertilizantes, todo el desarrollo de tránsito extravial son los tractores, o sea, todo el desarrollo tecnológico bélico hoy está puesto en el campo. El GPS es el sistema de posicionamiento global que quedó obsoleto, ellos tienen uno mejor y le dieron un uso civil al que descartaron. La urea, que es un fertilizante, fue un desarrollo de los alemanes para generar explosivos a base de nitrógeno, y así un montón de herbicidas también son productos generados por la guerra para defoliar selvas, tirar gases y matar al enemigo. Bueno, entonces esa es una arista, el uso de esa tecnología, y otras aristas son, bueno, la reconstitución de Europa, la reubicación del Plan Marshall, cuando Estados Unidos ve que Europa se las va a arreglar solo y mucho mejor de lo que Estados Unidos pensaba, coloca todo ese plan en este sur global y dice, bueno, ustedes van a hacer esto y nosotros esto. Entonces, bueno, como que nos asignan un rol, y fue un rol que de alguna manera cuajó, o que los gobiernos locales no cuestionaron mucho. Cielito lindo, ¿cómo te vas destiniendo? ¿Con qué lluvia regarás la tierra que va muriendo? Parece que ya no es nuestro, ni nuestro cielo pampeano, si lo evapora el veneno y se envenenan los granos. Cielo, mi cielito de antes, no te reseques del todo, aunque sea llora penas,
chapotear en el lodo, aunque sea llorapenas, pa' chapotear en el lodo. No me levantes los vientos que se hacen polvo dañino. Si el hangar se desvanece, ya no aguantan los caminos. Silenciada la llanura, cielo, mi cielo callado, parece rezan las aves sobre el campo fumigado, parece rezan las aves sobre el campo fumigado. Cielo de San Salvador, bruma del arroz molido, manto espesura del aire, residuo de los molinos. Manto espesura del aire, residuo de los molinos. Escuchamos Cielito de San Salvador de Naila Beltrán. Seguimos charlando con Nicolás Indelangelo, quien reflexionaba acerca del rol que estableció el mercado para nuestro país y también el papel que se le da al campo puertas adentro. Argentina nunca tuvo relaciones no capitalistas como país. Desde la exportación de cuero y la generación de las primeras deudas, después los saladeros, siempre fue un país capitalista. Nunca hubo otra posibilidad económica, digamos. Y bueno, como les decía, el país, la organización de nuestro territorio se armó, se sentaron las bases con una desigualdad ya estructural, que fue la repartija de tierras en las familias patricias. Y una vez que estaba eso ya repartido, las cartas dadas, se trajo al inmigrante, que era una persona con una cosmovisión occidental, para europeizar esta tierra, ¿no? Con esta mirada de que lo que había acá era barbarie, entonces había que traer la civilización. Y así vinieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos de distintos lugares. En Europa había hambre, problemas por las distintas guerras, y bueno, y acá había posibilidades, digamos. Entonces se trajo toda esa inmigración para eso, para llenar a este territorio de actividades capitalistas, digamos, y vincularnos de ese modo con el mundo, para proveerlo de alimentos, fibras, materias primas y demás. Entonces no es que nuestros abuelos vinieron a hacer la América ya estaba armada para unos pocos, y nuestros abuelos vinieron a poner lomo, a laburar de destajo y a cumplir con ese rol de ocupar ese territorio que antes estaba ocupado con una cosmovisión distinta, X. Y bueno, todo eso se fue profundizando. Después aparece esto de la Revolución Verde, que para el campo significa un cambio muy profundo porque aparece la mecanización, entonces la capacidad de laburo aumenta, que si en la década del 30 con una arada mancera se podían hacer 5 hectáreas de maíz en una semana, con un tractorcito se hacían 30, entonces eso significó un cambio exponencial. Bueno, pero obviamente todo ese modelo no era para todos, fue excluyente, entonces empezaron a irse algunos de estos que habían venido a ocupar ese territorio, se fueron un poco porque hubo en alguna década algún auge de industrialización, entonces todas esas industrias necesitaban de mano de obra que la proveía el campesinado, y así se fue despoblando un poco el campo.
Y bueno, y hoy digo que estamos en una segunda oleada de esa revolución porque aparece, después de toda esa tecnología postbélica, aparece toda la biotecnología, todos los transgénicos, los híbridos, la nanotecnología aplicada al campo, etcétera, etcétera, que no viene más que a profundizar todo eso, digamos. Entonces, si antes nosotros producíamos, qué sé yo, 50 alimentos, ahora nos vamos a especializar en 4. Y así. Eso es profundizar y cada vez el modelo es más excluyente, entonces cada vez son menos las empresas que pueden tomar esa propuesta y bueno, cada vez quedan menos productores. Entonces el cambio tiene que ver con un campo que se está despoblando, con un proceso de concentración que se profundiza, pero que tiene una raíz ya de desigualdad, digamos. No es que Argentina era como Australia o Estados Unidos, que hubo otra repartija en el armado del país, ¿no? Acá la armaron unos pocos, repartieron entre ellos, y sobre esa estructura fundiaria se armó todo esto. Y ahora se profundiza y se nota. Nosotros nacimos ya con lo que se llama pobreza estructural, eso... o sea, ya es parte de la estructura de nuestro país, el pobre, digamos, ¿no? Bueno, entonces, no es que cambiamos de una cosa a otra, sino que se profundizó una cosa, digamos, y bueno. ¿Podríamos haber ido para otro lado? Sí, podríamos haber ido para otro lado. Podríamos haber profundizado en lugar de una economía primarizante, digamos, esto de las materias primas, el extractivismo, podríamos haber priorizado una propuesta más de tipo industrial y de producción de otras cosas, porque Argentina no es que no tiene capacidad, digamos. Estamos poniendo en órbita satélites, digamos. Evidentemente hay capacidad para eso, pero bueno, evidentemente hay como un rol que tiene que ver con exportar poroto de soja, digamos, sin agregarle valor y a declaración jurada por un río que está concesionado a una empresa belga o, bueno, nórdica. Parece un cuento de vikingos, o sea, los vikingos le cobraban impuestos a Francia porque, para no invadirlo, digamos, en el verano, como hacían ellos, y nosotros tenemos una empresa vikinga, porque es belga, una Jan de Null, esa que ahora está en debate porque se renueva dentro de poco o no, la concesión menemista del río, y esa empresa es la que controla lo que se va de nuestro territorio, digamos. O sea, parece es fuerte, pero es como que no cambió la lógica vikinga, digamos, de que hay unos tipos ahí en el río que son los que controlan qué es lo que entra y qué es lo que sale, y no nosotros. Es increíble, digamos. Estamos en esa, digamos, cuando podríamos estar en otra, digamos. Y bueno, y el campo, si nosotros le sacamos presión a los recursos, el campo podría hacer otra cosa. Si el PBI, o sea, si no estuviésemos atrás de los dólares y no estuviesen todo el tiempo diciendo que el campo produce dólares, si vos le sacás presión a los recursos naturales, el campo puede pasarse otra cosa. Ahora, con ese nivel de presión y con esa búsqueda, el campo está bravo. Pero para que se mueva eso hay que repensar todo lo otro, digamos. Hace unos días falleció Alcira Argumedo. Ella se puso a sacar unos números de cuánta guita se iba por la mentira de las declaraciones juradas de los tipos, digamos, ¿no? Y decía que podíamos pagar la deuda en, no sé, 2 años, una cosa así. Imagínate lo que significa en términos de soberanía no tener el peso del pago de esa cosa fraudulenta, ilegítima, ilegal. Entonces, hoy estamos atrás de las cosechas récord, con la mentira de que tenemos que sacrificarnos para honrar la deuda. Bueno, si ya no tuviésemos que honrar esa deuda, que además la podemos revisar, bueno, podemos pensar otra cosa para el campo. Le podemos sacar presión, nos podemos permitir otra productividad y producir otras cosas, producir ambiente, producir aire puro, agua pura, que el campo también tiene ese rol. La tierra produce oxígeno, produce agua limpia, produce regulación de temperatura, produce vida. Entonces tenemos que poner al campo a producir eso, no a producir poroto de soja que después
En Oro Verde ponen 12 trampas y en 9 hay glifosato. No tendría que haber glifosato en el aire o glifosato en el agua lluvia. Hace poco una vecina de acá de Oro Verde, en una lluvia grande, juntó agua a la alcantarilla, había 30 partes por billón de glifosato. Es mucho, digamos. Agua en la cuneta de la vereda de la vecina. Entonces el campo debería estar produciendo otra cosa. Debería estar produciendo lo que uno se imagina de un espacio natural que produzca. Debería estar bajando carbono en la atmósfera, enfriando el planeta, generando alimentos, medicina, aire, paisaje. Muchos dicen, ay, qué lindo irse a vivir al campo. Imposible irse a vivir al campo. Te fumigan al lado, enfrente, atrás. ¿A qué te va a ir a vivir al campo? ¿A enfermarte? ¿A que al pibe le agarre el leucemia como la vecina de acá que se murió? Después plantamos un árbol en la escuela para concientizar por la donación de médula. Está perfecto. Pero el problema es que le generaron la leucemia a los agrotóxicos. La donación de la médula viene después. Y la piba tenía 8 años. Entonces, bueno, necesariamente tenemos que ir para otro lado. Y bueno, y sacarle la presión al campo. Poner la presión en otro lado. No sé, pongamos más satélite en órbita, produzcamos otras cosas. Contenido para Netflix, hagamos novelas, no sé. Pongámosla en streaming, qué sé yo, no sé. Hagamos otra cosa, pero no ese nivel de extractivismo porque estamos mal. Argentina tiene dos cuencas grandes. La cuenca del glifosato, que es toda la zona litoral y algo de Salta, Chaco, Santiago del Estero, toda la zona sojera, digamos. Y la cuenca del arsénico, que es toda la parte de la cordillera con la minería. Es muy fuerte, digamos. Estamos en un nivel de primarización que parece eso, de que cuando los españoles se llevaban la plata, bueno, ahora la cordillera está colonizada por las empresas británicas, canadienses, y toda la parte pampeana por China y Estados Unidos. O sea. Entonces, no es que el cambio que vos me preguntabas tiene que ver con cómo ha ido eso metamorfizándose, pero evidentemente fracasó el proceso revolucionario belgrano, porque estamos más o menos la misma. No le tenemos que pagar impuestos a los españoles, pero estamos por ahí. Se fueron yendo los aromos y el chañar, como espantados del veneno y del avión. Marchó enredada entre marañas de espinal, pa' los virachos una límpida oración. Se fueron yendo y ni piensan en volver, sabios cantores de un idioma montarás. Un trueque sucio les cambió su tajamar por las ciudades donde es leña el Ñandubay. Se fueron yendo sin saber si volverán, como si sabe por qué canta este zorzal. Pájaro libre que reclama que hoy acá un verde es gris, otro es patrón y el barro es sal. Se fueron yendo las biznagas y el chircal. Si hasta las plagas dicen hoy no tener fe, si ven la tierra
extrañando algún linar de cuando era ceiboterino, aguada y miel. Se fueron yendo los lirismos del cantar, ya no hay estilos ni guitarras con payé, porque se sabe que la mano al desmontar siembra las hojas y no leyendas del Montiel. Se fueron yendo sin saber si volverán, como si sabe por qué canta este zorzal. Pájaro libre que reclama que hoy acá un verde es gris, otro es patrón y el barro es sal. Un verde es gris, otro es patrón y el barro es sal. Penetré emocionado al monte que verdeguea y avanza, festoneando la ladera de las cuchillas hasta fundirse a lo lejos en el horizonte azulado con los senos misteriosos de Montiel, la selva dantesca de mi tierra, cuyos secretos guardan las ingenuas leyendas que lentamente van borrando el filo del hacha y el surco del arado. Martiniano Leguizamón, de su libro Recuerdos de la Tierra, 1896. Escuchamos Se fueron yendo, de Guille Lugrín y Juan Martín Caraballo. Y con Nico también hablamos de que qué cosas podrían representar una lucecita de esperanza en todo este contexto. Hay que problematizar, porque por ahí a mí me hacen entrevistas, bueno, vos que trabajás en agroecología, y no sé qué pretenden, una entrevista que sea una pintura bucólica. Y yo no soy un enamorado de la lechuga orgánica, me parece que esto es una problemática que hay que darle la dimensión que tiene, digamos. Bueno, eso por un lado. Pero sí, yo soy uno de los primeros esperanzados porque justamente mi laburo y mi militancia tiene que ver con tratar de construir otra cosa. Pero lo hacemos en este contexto. Yo respecto bueno, vos hablaste de política pública. Bueno, la política pública no es un sujeto social en sí mismo, digamos. Es una herramienta de los sujetos sociales, los campesinos. Pero no debe ser entendida o analizada como un sujeto social. Entonces, tampoco pensemos que la política pública es la que va a resolver todo. Bueno, ahora el 19, 20, 21 hay una cumbre mundial de alimentos y Argentina va a ir a exponer su posición y lo va a hacer Felipe Solá. El mismo Felipe Solá del 96, que es el que autorizó en un trámite express la introducción de la soja transgénica a nuestro territorio. Hay una nota muy interesante de Claudia que describe ese proceso fantasma. El tipo fue ministro de Agricultura de Menem y ahora se bajó, pero era precandidato a presidente y muchas organizaciones sociales, por ejemplo el movimiento Evita de Pérsico lo tenía como candidato a presidente a Felipe Solá. Y ahora es el que nos va a representar frente al mundo exponiendo la posición de nuestro país. Y se sabe que va a presentar una alianza con la fundación de Bill Gates y Melinda Gates, que es esto del AgTech, Ag1, que es como una propuesta de tecnologización sustentable del campo. Y Argentina va a exportar eso a los países centroamericanos y sudafricanos, por ejemplo. Entonces, lejos de buscarle otra cosa, otra vuelta al campo, están queriendo profundizar esto. Hace poco pasó lo del acuerdo con China para producir la vacante de carne que le quedó a China por la peste porcina africana en el medio de una pandemia que surge de los criaderos de los chanchos chinos. O sea, Argentina en materia de producción, en los hechos, no lo discursivo, porque viste que estos gobiernos son muy hábiles en instalar cierto léxico, ciertas palabras que
por ahí generan mucho conflicto entre los compañeros porque dividen, digamos. Pero en los hechos se ha profundizado esto espantosamente. Por ejemplo, Basterra, que es el ministro de Agricultura, es un lobista de la ley Monsanto de semillas, digamos. Ya lo sabíamos, digamos. O sea, nosotros que venimos más o menos caracterizando a quién es quién en las luchas, ya sabemos quién es Basterra. Es como que a ustedes le pongan el ministro de Cultura a Tinelli. O sea, ya sabemos quién es Tinelli. Se puede hacer el canchero con eso, sacarse una foto con X, pero ya sabemos quién es. Por lo que hizo, digamos, por su historia, digamos, ¿no? Fue un ícono de la cultura de la no cultura de los 90. Bueno, Basterra, ya sabemos quién es. Felipe Solá, ya sabemos quién es. ¿Qué va a cambiar Felipe Solá? Y bueno, es el canciller del gobierno argentino, qué sé yo. Después que Alberto diga lo que diga porque aprobó la ley del aborto, todo lo que quiera, pero Felipe Solá nos va a representar en 3 conferencias y va a decir esto, digamos. Va a decir que vamos para adelante, que vamos a profundizar el modelo que tenemos. Yo por ahí no quiero discutir mucho porque tengo muchos amigos que sé que apoyan al gobierno y tienen sus razones, digamos, pero yo lo que le digo es que hay que ver los hechos, digamos, no el discurso, digamos. Y los hechos son catastróficos, digamos. Bueno, volvamos a charlar después de que se resuelva lo de la hidrovía, a ver qué hace el gobierno con la hidrovía. Es una oportunidad histórica. Bueno, veamos qué hace con eso. Eso es un hecho, no es un discurso, un bla, bla, bla. Vamos a ver qué hace con eso. Una posibilidad histórica de dar un manotazo a la soberanía nacional. Veamos qué pasa. Porque hay que discutir sobre las cosas sobre los hechos, digamos. Para mí pasa, yo la esperanza la veo en las bases, digamos. En los productores, en los campesinos, en la gente de los pueblos organizados, en las asambleas que luchan contra las fumigaciones, bueno, en los colectivos de artistas independientes. Ahí veo la esperanza y la construcción. Y lo veo redisociado a los gobiernos de esa base que clama otra cosa, digamos. Y es lo que Bandana Shiva describe en su último libro, de un 1%. Charly García decía, el 9% tiene el poder. Bueno, ahora es el 1%, o sea, esto de la concentración, el 1% tiene el poder. Y los gobiernos responden a ese 1%, no a la gente que se moviliza en masa pidiendo otra cosa. Yo la esperanza la veo ahí, en la juventud que se moviliza, en los pibes que están queriendo eso, irse a una chacrita, en los productores que se dan cuenta que lo que le prometieron no es lo que no están así, que están viendo otra cosa, que están queriendo reconectar con la tierra, con su identidad, con el saber de sus abuelos. Ahí veo la esperanza, en los colectivos, en los pueblos que luchan contra la fumigación, que alejan la fumigación de los pueblos y ahí empiezan a pasar cosas re interesantes. En los docentes federados por la vida, ahí veo la esperanza, en la lucha de los de a pie, en los de abajo, digamos. Arriba yo no tengo ninguna esperanza, lamentablemente. La única vez que salí contento después de una elección había una mesa en Incucay y me anoté pase donante. Pero después a mí el ir a votar, está bien, se fue Macri, estaba genial, yo celebré, digamos, pero también me angustié cuando asumió, pero como muchos, ¿no? Pero no tengo esperanza, digamos, no veo ahí no veo en ese canal, en la urna la luz. La luz o los momentos de tomar energía amorosa, constructiva, para mí es en el laburo con los productores, con los pibes en la escuela. Yo doy clase en la Escuela Alberdi, esos pibes son los que me llenan de energía, los productores con sus avances, los docentes con sus luchas, los músicos con sus creaciones. Ahí vamos para adelante. Después, una angustia. Yo siempre digo que hay que reconstituir una trama, digamos, una trama que está en el suelo, una trama que está en el ambiente y una trama social, humana, digamos. Ese es nuestro laburo, digamos. Eso yo digo por ahí cuando me ha tocado dar una charla o algo, por ahí a modo de arenga, así, a modo de cierre, decir, bueno, seamos hilo, digamos, ¿no? Conscientemente, digamos, tejamos eso, que es unir todos esos productores que por ahí están distanciados. De hecho, una de las complejidades que tiene mi laburo es que como laburo con estos productores que hacen agroecología, que no están juntos, muchos kilómetros porque ando yendo de un lugar para otro.
Porque no es que yo me definí un área y laburo ahí. No, aparece un loco que quiere hacer agroecología en Altamirano y hay que ir a apoyarlo, digamos. Entonces hay que ir hasta Altamirano, después hay que ir a Luca González, después hay que ir a Hernandaria, Gualeguaychú, porque hay que apoyar eso, digamos. Y conectarlos, digamos. De hecho, estamos agitando ahí un grupo de productores para que se junten, que se conozcan, que intercambien. Y bueno, es eso, digamos, es conectar esa cosa que todavía está un poco atomizada, pero cada vez son más los puntos, los átomos, eso que aparecen, esas lucecitas. Cada vez son más, porque cada vez son más los emergentes del modelo, los problemas de salud, los problemas ambientales, la conflictividad social, hay un cambio generacional. Los números ya no son los que hace 20 años, porque el ambiente ha tenido un deterioro que hace que los cultivos rindan menos. Entonces, están pasando un montón de cosas que los productores empiezan, por distintas razones, a buscar alternativas. Y para nosotros, para lo que hacemos una lectura así crítica, digamos, de la cosa, no es una alternativa, es la única que nos queda. Como especie, como colectivo humano, digamos. O hacemos otra cosa o nos vamos al tacho. Cortita, porque esta que estamos pasando es la punta del iceberg. Pero si seguimos así, estos las van a tener difícil más adelante, porque los cambios, o sea, el cambio climático, que es dinámico, cada vez nos enfrenta a eventos más extraordinarios. Ahora vamos a vivir, prepárense a usted que le gusta el río, una bajante desde que prendió el Amazonas, el Paraná como lo conocíamos no lo vamos a ver nunca más, o lo vamos a ver cada 20 años con ese caudal de agua, porque esa agua, ¿de dónde venía? De lo que transpiraban los árboles que ya no están. La mosquitada que tuvimos, no quedó un alguacil y un sapo después de que se quemó todo. Entonces, está bravo, digamos. Entonces no es una búsqueda de una alternativa. Como dicen algunos, bueno, cada productor decide y sin juzgar si una cosa está bien o mal, que elija libremente lo que quiere hacer. Nos vamos al tacho. Si seguimos la de Felipe Solá, nos vamos al tacho. Americanos son, guarda en su acento los silencios del chaná. Mi pueblo tiene voz de prima y tambor, y en un sudor callado el monte se le va. Con caricias de lino, historias del molino, con caricias de lino, y de velos de y pluma y leche y miel. Cuando le ponga serio un piquete al imperio, será un tornado bajo el velo. Tu pueblo es más que yo, es más que vos. Una mujer con ojos de María Esther, sonrisa abierta, tal para ser. Mi pueblo es una mujer, ahí va mi pueblo entereza, sonrisa abierta.
pueblo echó raíz en el río de Ortiz, que lame el rancho de Atahualpa y el Palmar. Con pirincho grito, más alta que motor, bandera cuadros para otra tierra sin mar. Mate la fatiga, una misión Artigas, un ceballo de Artigas y un hoy fatal que vagará caro el zorzal, pero no habrá en el mundo oro ni latifundio, oro que opaque el himno a la diversidad. Pueblo es más que yo, es más que vos. De Juan Bellaco, que no tona cuentos, un cura de las tablas, tiene un mocha del pueblo es una mujer con ojos de pariente, sonrisa abierta, dar para ser. Pueblo es una mujer. Ay, a mi pueblo endereza, sonrisa abierta, dar para ser, dar para ser. Así pasaba Dar en Milonga de Tirso Fioroto, interpretada por uno de los ensambles del 14º encuentro de Costa a Costa. Y así llegamos ya al final de este programa. Le agradecemos mucho a Nicolás Indelangelo por todo lo que ha podido charlar, por todo lo que nos mostró y por supuesto que nos deja pensando y mucho. Gracias a ustedes por acompañarnos un programa más. Nos reencontramos el próximo jueves en Casa Radio. Costeros al Aire, un programa del movimiento de Costa a Costa.